La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, versos 27 y 28, hay una gran verdad que Dios nos habla en estos tiempos. Y esa palabra ministra a todos nosotros, en todos los sentidos, no importa quién seamos, porque ahí hay una palabra para cada ser humano que vive en la tierra. Y es el hecho de que Dios ha establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Y Dios establece eso porque Dios es el creador del universo. Y cuando Dios creó al hombre, cuando Dios lo colocó en el jardín del Edén, colocó allí a Adán y a Eva, y todos sabemos la historia de lo que ocurrió. El propósito de Dios al crear al hombre fue que el hombre fuera amigo de Dios. No había el deseo de Dios de destruir al hombre, ni que el hombre sufriera, por eso lo colocó en un jardín donde había abundancia. Y cuando el hombre estaba allí, estaba en la perfecta voluntad de Dios. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice tercera de Juan, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí están las tres bendiciones generales que Dios da al hombre. Eso era lo que Dios quería con el hombre desde el jardín del Edén, que tuviera prosperidad tanto espiritual como salud física, como también tuviera las necesidades para vivir en esta vida. Esa es la voluntad de Dios. Pero todos sabemos lo que ocurrió. Dios, cuando colocó al hombre en ese lugar, el Señor puso en medio del huerto dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Casi todo el mundo habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero la gente no sabe que allí al lado de ese árbol había otro que era el árbol de la vida. Y lo que hizo Dios fue poner delante del hombre dos opciones, dos caminos. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo: si comes de él vas a morir. Pero al otro lado, el árbol que nadie habla prácticamente, está el árbol de la vida. Y ese árbol, si el hombre comía, vivía. O sea, no fue que Dios le puso allí un árbol en la tentación de frente para que tuviera de todos modos que comer y morir. Eso no es así. La Biblia es clara y dice que habían dos árboles, dos opciones para que el hombre escogiera. Pero lamentablemente, como dicen muchos, la fruta prohibida es la más codiciable. El hombre, en vez de coger del árbol de la vida, que hubiera vivido eternamente, cogió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que iba a morir. Entonces, lamentablemente, la obra de Dios tiene que cumplirse y Dios establece la ley. La ley era para cumplirla. Si comía de ese árbol iba a morir. Si comía del otro iba a vivir. El hombre tomó esa decisión. Pues no podemos decir que Dios es injusto, que le coloque ese árbol ahí. No, Dios lo que quería era probar la fidelidad del hombre, para ver si el hombre estaba dispuesto a servirle. Porque el hombre fue la única creación que Dios colocó con lo que se conoce como el libre albedrío. Es la facultad de tomar las decisiones por sí mismo, sin intervención de ninguna parte de Dios. La naturaleza tiene que obedecer a Dios sin opción. Los ángeles que están con Dios obedecen a Dios sin opción. Pero Él quiso tener una criatura que no le sirviera por obligación, que decidiera voluntariamente amarle y a servirle, si eso lo deseaba, y por eso puso al hombre. Y le dio esa facultad. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. El poder de elección. Podemos elegir lo que nosotros querramos y Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Sea que le agrade a Él o no, la decisión es nuestra. Ahora, Él nos advierte: tú puedes hacer lo que tú quieras, pero hay unas consecuencias. Es como la ley de la tierra, ¿no? En la tierra los seres humanos tienen leyes. Por ejemplo, un semáforo. Un semáforo indica tres luces. Hay una luz verde, una luz amarilla y una luz roja. Y está ahí. Y cuando una persona va a sacar la licencia, toma un examen y en el examen le dice:
Cuando esté la luz roja, tienes que detenerte. Cuando esté verde, tú puedes adelantarte. Pero tienes que tener cuidado, porque si vas a la luz roja, vas a violar la ley. Y eso te acarreará consecuencias. Eso es más o menos lo que Dios hizo, ¿no? Dios puso al hombre en ese lugar, le dijo, hay dos lugares. Podemos decir, hay un semáforo con dos luces, una roja y una verde. La roja es si comes del árbol de la ciencia del mal, entonces vas a morir. Pero si coges del árbol de la vida, la verde, tú vas a vivir. Y eso fue lo que pasó. Dios no es culpable por lo que le pasa al hombre. Hay mucha gente que dice, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, le puso allí la tentación? No, eso no es un argumento realmente lógico. Lo que la gente tiene que entender es que Dios quería que el hombre escogiera si quería amarle o si no quería amarle. Hay dos poderes, que está el poder de Dios y está también el poder del enemigo. El poder de Dios se basa en que nosotros obedezcamos su voluntad y vivamos para Él. El poder del mal está en vivir en contra de la voluntad de Dios, lo que se conoce como los pecados. Pecado es toda desobediencia de la ley de Dios. Y ahí Dios lo colocó, al hombre, ahí estamos. Y entonces el hombre decidió no amar a Dios, no servir a Dios, sino servir al pecado. Y las consecuencias es que detrás del pecado estaba Satanás. Esa serpiente que los tentó para que violaran la ley de Dios. Porque Satanás sabía que si el hombre pecaba, iba a ser su súbdito. Dios creó el hombre, creó el mundo y al hombre y al mundo le otorgó todo lo que hay en la tierra. El hombre era príncipe del mundo. Satanás fue echado fuera y no tenía nada. Pero sabía Satanás que si el hombre pecaba, entonces iba a ser bajo su posesión y todo lo que el hombre tenía lo iba a perder y iba a ser de Satanás. Y lo iba a hacer vulnerable a Satanás. Entonces Satanás podía atormentar al hombre, destruir al hombre. Y ese fue el plan de Satanás. Entonces, en vez de Adán y Eva oír la voz de Dios, oyeron la voz del enemigo. Y ahí fracasaron. Y vino el pecado y el pecado entró en ellos. Y con el pecado vino la muerte, vinieron las enfermedades, vinieron la miseria. Vino todo lo malo que hay en el mundo. No era la voluntad de Dios, pero esa fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Ahora, hay gente que dice, bueno, si Adán y Eva pecaron, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias de eso? Bueno, lo que sucede es que no solamente Adán y Eva pecaron, sino que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros también un día tuvimos esa misma opción. No había un árbol como tal, como aquella ocasión, pero cuando nosotros salimos de la niñez y nos enfrentamos a la adolescencia, se nos abrieron también dos caminos. Uno el camino del bien y otro el camino del mal. Y nosotros también un día decidimos si íbamos a coger el camino del bien o del mal. Y la mayoría de nosotros cogió el camino del mal. Entonces nosotros también, como Adán y Eva, pecamos. Todos hemos fallado. No era la voluntad de Dios, pero Él respetó nuestra decisión. Si nosotros queríamos hacerlo, Él no nos iba a obligar como nos obligó a Adán y Eva. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos sigue amando. Y a pesar que fallamos, Dios nos ama. Es como el padre. Muchos de nosotros somos padres, tenemos hijos. Y si alguno tiene un hijo que es un poco desobediente y otro obediente, los amamos a los dos. Es más, a veces nos preocupamos más por el hijo desobediente, por el hijo que no sigue las reglas, que por el hijo obediente. Casi confiamos más en el hijo obediente. Entonces, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Entonces, aunque estemos alejados de Dios, el Señor sigue amándonos. Si estás alejado de Dios, Él te ama. Él no ama lo que tú haces, pero Él te ama a ti. Y dice la Biblia que con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él. ¿Y qué hizo Dios cuando vio esta situación? Hay una consecuencia del pecado. Hay una ley de Dios en la tierra que Dios estableció. Dice, el alma que pecare morirá.
no solamente la muerte física, como dice aquí, que todos los hombres moriremos, todos vamos a morir, porque es una ley de la vida, pero dice que después de la muerte viene el juicio, porque hay otra muerte que se conoce como la muerte espiritual. No solamente morimos físicamente, después de la muerte hay una vida otra vez allá. Hay dos lugares. Está el lugar de salvación, donde tenemos vida, todos aquellos que podamos obtener la salvación, pero también está la condenación eterna. Y Dios estableció dos lugares. La Biblia dice que después de la muerte viene el juicio final. Todos nos enfrentaremos a un juicio final. Cuando una persona muere, tiene que ser castigada. Así como cuando violamos el semáforo o cualquier otra ley, tenemos que ir ante un juez y allí nos hacen un juicio y nos condenan. No porque el juez sea malo, no porque las leyes sean malas, sino porque nosotros violamos la ley y somos culpables, responsabilidad nuestra. Así es con Dios. Entonces, cuando fallamos, hay un lugar que es como una cárcel que se llama el infierno. Y luego está la condenación eterna. Después del juicio está el lago de fuego y azufre, donde serán condenados día y noche por los siglos de los siglos los que no vivan para Dios. Y esa es una realidad. Pero Dios no creó el infierno para el hombre. Dios no creó el lago de fuego y azufre para el hombre. La Biblia dice que Dios creó el lago de fuego y el infierno para Satanás y para los demonios. Pero como el hombre siguió los pasos de Satanás y de los demonios, tiene también su parte en el lago de fuego y azufre y en el infierno. No porque Dios quiere, sino a pesar de eso, porque Dios nos ama y no quiere que vayamos a ese lugar. Entonces Dios ideó un plan. El plan maravilloso de Dios fue enviar a Jesucristo a la tierra para morir por nosotros. ¿Y en qué se establece ese plan? Bueno, la Biblia, como te dije, dice que después de la muerte viene el juicio, ¿no? El juicio es la condenación, porque el alma que pecare morirá. El pecado merece un castigo. Cuando alguien viola una ley en la tierra, le dan un castigo. Años de cárcel o multas en diferentes aspectos. Y así es el pecado. El pecado tiene unas consecuencias. La consecuencia es la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Los pecados son como una mancha que están en nuestro corazón. Y para poder ir al cielo y vivir para Dios, nuestro corazón tiene que estar limpio. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero nuestro corazón se ensució con el pecado. ¿Y cómo podemos ver a Dios con un corazón sucio? No podemos hacerlo. Pero Dios en su plan envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él derramó una sangre. Y la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Jesús vertió toda su sangre. Cuando estaba en la cruz, que ya estaba ahí los tres que estaban en la cruz, dice la Biblia que vino el soldado romano y para que los cuerpos no quedasen ahí en la cruz ese fin de semana, dice que empezaron a cortarle los pies de los que estaban al lado de Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús no se los cortaron. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba muerto. Y dice la Biblia que el soldado romano, para asegurarse bien que estaba muerto, con su lanza atravesó su costado. Y dice que cuando atravesó su costado salió sangre y agua. Y dicen los científicos que cuando el cuerpo bota toda la sangre, que ya no tiene más sangre, por las venas corre agua. Quiere decir que Jesús derramó la última gota de sangre que tenía para limpiar el pecado de toda la humanidad entera en la tierra. Bendito sea Dios, aleluya. Y cuando Jesús derramó esa sangre que borra todo el pecado, es una señal de que el pacto de Dios se estableció para el ser humano. Y Jesús resucitó al tercer día y se presentó a sus discípulos y les dijo, ok,
ahora yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo y le digan a la gente que hay una esperanza, que no tienen que ir al infierno y al lago de fuego y azufre. No tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque yo derramé una sangre que limpia el pecado. Y todo el que oiga este mensaje, la buena noticia, y reciba este pacto, esta salvación, va a ser salvado. Ustedes van a predicar el evangelio, que es buena noticia, van a anunciar esta buena noticia, que Jesús fue nuestro sustituto para Dios. Y el que crea en eso, se va a salvar. Porque mi sangre lo va a cubrir y va a perdonar sus pecados. Y la deuda de la muerte que merecían ellos, Jesús la llevó por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Bendito sea Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eso fue lo que hicieron con nosotros. A cada uno de nosotros un día nos predicaron el evangelio. Y nos dijeron, eres pecador, vas a ir al infierno. Pero si tú te arrepientes y te conviertes a Jesús y aceptas su plan, la sangre de Cristo te cubre y su muerte en expiación te cubre también de la muerte eterna a ti. Y yo y cada uno de los que servimos a Dios decimos, pues yo quiero eso, yo quiero aceptar a ese pacto de Dios, yo quiero aceptar a ese Cristo. Yo no voy al cielo por mis méritos, voy al cielo porque la sangre de Cristo, su Hijo, limpió mis pecados y yo acepté el plan de salvación. Bendito sea Dios. Y entonces nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que nosotros hacemos, predicando el evangelio para que todo aquel que crea en ese mensaje se arrepienta, la sangre de Cristo los cubra también y perdone sus pecados. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque hay algo más que dice la Biblia. Dice la Biblia que Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de la humanidad, lo que estamos nosotros hablando. Pero dice algo más, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y entonces tenemos ese otro reto. El reto de que la muerte va a venir y no sabemos cuándo vamos a morir. Pero hay otro reto más, que Jesús va a aparecer por segunda vez. Esta vez no como un ser humano común. Hay gente que dice, ay, si viene Cristo ahora lo matan más rápido que cuando estaban en la tierra, porque como está la gente tan violenta, lo van a matar más rápido. No, pero no nos engañemos. Ahora Jesucristo no viene como un hombre, como un corderito que se dejó matar. No, ese era un plan de Dios, ¿ok? Ya Jesús cumplió ese plan. Ahora Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, como todopoderoso Dios, a salvar a los que le esperan. Aleluya. Cuando Jesús estaba en la tierra, que fueron a apresarlo, Él vino para que lo apresaran. Él se dejó matar. No fue que los soldados romanos tenían el poder. Cuando fueron a apresarlo aquella noche, cuando lo tomaron preso, vinieron a buscar a Jesús. Y Él se les adelantó y les dijo, ¿a quién ustedes buscan? Allí en el huerto de Getsemaní. ¿A quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Por qué? No sabían quién era. Y dice la Biblia en Juan que Él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, solamente diciendo yo soy, retrocedieron todos y cayeron a la tierra sin Jesús tocarlo. Solamente con decirle yo soy, se cayeron para atrás. Y era un propósito, para que ellos entendieran, mira, ustedes vienen a apresarme no porque ustedes tengan más fuerza, ni porque tienen más poder, sino porque yo me entrego, porque este es el plan de Dios, porque tengo que venir a morir en la cruz del Calvario. No porque ustedes quieran hacer algo conmigo, ¿ok? Tengo poder solo con mi palabra para ordenarles que se caigan al suelo. ¿Ven? Y cuando Pedro sacó la espada para herir a Malco, que estaba allí, el Señor le dijo, Pedro, ¿tú no crees que yo tengo poder para pedirle al Señor 12 legiones de ángeles que vengan a ayudarme en esta hora? Pero si los ángeles estaban disponibles, un solo ángel mató en el Antiguo Testamento a 185,000 personas. Uno solo. Un solo ángel va a atar a Satanás por 1000 años. Mira el poder que tiene un ángel. Una legión son más de 2000 ángeles. Y el Señor dijo, ¿tú no crees, Pedro, que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles para que vengan aquí a ayudarme?
Pero no necesitaba ni los 12 legiones de ángeles. Con su boca nada más, él tenía el poder. Porque era el Señor mostrándole, mire, yo doy mi vida por la humanidad. Y cuando Juan, en la isla de Patmos, vio al Señor que se le reveló, dice la Biblia que cuando él lo miró, oyó la voz a la espalda, y cuando se volteó que miró a Jesús resucitado, como va a venir, dice que cayó en tierra como muerto. Así va a venir el Señor. Así que nadie va a poder tocar al Señor. El Señor viene ahora con poder y con gloria a salvar a los que le esperan. Bendito sea Dios. Y es interesante, Jesús dio unas señales. Le dijo a la gente, yo voy a volver a buscarlos a ustedes primero y a llevarlos para mi morada. Y le dijo, y luego que el Señor los busque, en la tierra van a venir los juicios del Apocalipsis, la gran tribulación. Vendrán juicios de toda índole aquí en la tierra. Pero le dijo, el día y la hora nadie lo sabrá. Sin embargo, va a haber señales. Las señales, cuando ustedes vean estas señales en la tierra, sepan que en cualquier momento yo voy a venir. Esas señales que Jesús dio están en la Biblia. Mateo capítulo 24, primera y segunda de Tesalonicenses, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, Pedro y otras escrituras, Daniel. Todas las señales de la venida de Cristo hoy están cumplidas. Guerra, rumores de guerra, hambres, pestilencias, terremotos en diferentes lugares, crisis en la tierra, hombres corruptos de entendimiento como en los días de Noé, los días de Lot. Todas las señales están cumplidas. Lo que quiere decir es que Jesús puede venir en cualquier momento. Hoy puede ser el día en que Jesús venga. Y aquí nos enfrentamos a este reto. La muerte no sabemos cuándo va a venir. Y la venida de Cristo tampoco nadie lo sabe. Ese es el reto. En cualquier momento o nos sorprende la muerte o la venida de Cristo nos sorprende. Y cuando venga el Señor va a llevarse a los que le esperan. Dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos. En un parpadeo, mientras uno cierra y abre los ojos, ahí va a venir el Señor y desaparecen los cristianos y se termina la oportunidad. Es cuando, como en los días de hoy, que Dios cerró la puerta, Dios va a cerrar la puerta de salvación ahora, porque viene el otro periodo de la gran tribulación. Y entonces no habrá oportunidad de salvación, pero hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Y Dios nos tiene aquí para avisar a toda la humanidad que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado y que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para poder ser salvados de nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, llevando estas buenas nuevas de salvación a toda criatura. ¿Y qué ocurre cuando venimos al Señor? El Espíritu Santo cambia nuestra vida. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos transforma en una nueva criatura. El Señor cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida completa. Nos lava de nuestros pecados y nos da el Espíritu Santo para poder tener fuerza para vivir la vida que agrada a Dios. No somos perfectos. Podemos cometer fallas, pero la sangre de Cristo está al lado nuestro, el Espíritu Santo está al lado nuestro y nos va ayudando a formarnos para prepararnos para aquel día cuando el Señor venga a buscar a su pueblo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hay gente que dice, oh, ustedes están perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Qué hacen ahí perdiendo el tiempo? Recuerdo cuando yo me convertí, yo estaba trabajando en una oficina de ingenieros. Eso fue lo que estudié, ingeniería, y estaba ahí trabajando en una oficina de ingenieros. Y nunca olvido el secretario de la oficina, que la tenía conmigo, porque yo era cristiano, y yo pues era diferente a los demás. Y él siempre la tenía de punto conmigo. ¿Y qué no hacía ese muchacho? Yo recuerdo un día que me dijo, ¿por qué tú estás en la iglesia, muchacho? Tú tan joven, disfruta la vida, vete por ahí para la fiesta. ¿Por qué tú no vas por ahí y buscas 2 o 3 novias? Y vives a las anchas. Y yo le dije algo a él. Yo le dije, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a la iglesia porque nadie me obliga. Yo no voy a la iglesia porque no tengo más nada que hacer o porque no tengo para dónde ir. De hecho, antes de ser cristiano, yo no nací en una iglesia.
Yo estaba en la fiesta, yo tenía 2 o 3 novias también y estaba en esa vida de pecado. Yo le dije, mira, cuando yo voy a la iglesia es porque Cristo entró en mi corazón y me cambió. Y yo no me aburro en la iglesia, ni es una carga para mí estar en la iglesia. Yo disfruto ser cristiano porque Dios llenó mi vida. Tú no lo entiendes, pero esto es una vida eterna que nace en nuestro corazón y nos da vida, bendito sea Dios. No necesitamos el pecado porque Dios nos llena todo. Dios llena nuestros vacíos, Dios nos da la felicidad y no necesitamos ninguna de las cosas que el mundo ofrece porque Dios lo llena todo, bendito sea Dios. El Señor entonces nos salva, nos regenera, nos da esa vida eterna, nos ayuda a vivir para Él y nos da felicidad y gozo. ¿Qué más podemos esperar? Yo le digo a una persona esto. Yo le dije a una persona, si tú encuentras a alguien que te ofrece más de lo que Cristo te ofrece, síguelo. ¿Quién te va a ofrecer más que Cristo? Vida eterna, felicidad, paz, salud, gozo y todas las verdades del hombre para satisfacer sus necesidades. No hay ninguna otra persona bajo el cielo, ni ha habido nadie que te ofrezca lo que Cristo te ofreció. Y lo más importante, de gratis. Solamente recibe la salvación. Es tan cara, y recuerdo una vez cuando yo estaba en Colombia, predicando, fundando una iglesia, que me dijeron, tú predicas un evangelio muy fácil, un evangelio de baratillo. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, porque tú dices que para ir al cielo lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo y vivir para Él y ya está. Eso es de gratis. Eso es muy fácil. Claro, ellos allá en Colombia y en muchos países hacen sacrificios, inclusive humanos, sacrifican su cuerpo, se golpean, se laceran, sangran para tratar de salvarse. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? El evangelio no es tan de baratillo. El evangelio costó caro, muy caro. Es más caro que lacerarse. Es más caro que estar de rodillas caminando y que se sangren las piernas. La salvación es tan caro que ningún ser humano pudo pagarla. La salvación costó la sangre inmaculada de Cristo. Eso es lo que compra la salvación. Y como era tan cara y nadie podía pagarla, Jesús la dio de gratis para que ahora nosotros la recibamos de gratis porque Él pagó el precio por nosotros. Y por eso es de gratis, bendito sea Dios. Recíbelo y serás salvado de tus pecados. Este es el mensaje de salvación. Y es el mensaje que Dios quiere que cada persona, antes de morir y antes de que Cristo venga, oiga en la tierra. Así que reflexionemos sobre esa palabra y démosle la oportunidad a Dios en nuestra vida. Dile sí a Jesús y el Señor te va a transformar y te va a dar la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos.